En esta clase vamos a continuar con el reto que se había planteado en la clase anterior de ejecutar una alerta cuando se le dé like a una película o se agregue favorito una película en nuestro padre, que sea un evento que se emite a nuestro hijo. Yo mencioné que todo iba a depender del caso de uso para ejecutar cierta manera de emitir los eventos de nuestro componente hijo. Y en este caso el async solo lo puse de ejemplo de cómo podríamos actualizar data sin necesidad de hacer tanto embrollo con los eventos, porque en este caso necesitamos ejecutar diferentes acciones. Por ejemplo, cuando das like, lo que se hace aparte de cambiar el icono, cambiar el texto y agregarle la propiedad like a un elemento, es guardar ese elemento o la información de esa película en la base de datos. Así que se necesitaría a fuerza pasar un evento para que ejecutara todo eso. En este caso vamos a dejar solamente el ejemplo del async y vamos a borrar, y otra vez vamos a agregar el toggle like. Aquí vamos a darle arroba toggle like es igual a on toggle like, y vamos a corroborar que esto esté trabajando correctamente. Vamos al navegador, actualizamos y damos agregar, y aún está emitiendo el like. Vamos a modificar nuestro componente hijo y en el emit vamos a eliminar esto y vamos a crear el toggle like. Bien, una vez que hicimos el cambio para emitir este evento toggle like, vamos a probarlo, damos like y está funcionando todo perfecto sin errores. Y vamos aquí a ver que el name del evento es toggle like. Pues ¿qué podemos hacer? Pues vamos a nuestro props component, que es el componente padre, y en el on toggle like lo que vamos a hacer es emitir la alerta. Ya no necesitamos crear otra alerta, simplemente lo que necesitábamos es volver todo como teníamos y ejecutar el like desde ahí. Por eso yo planteé el ejercicio y mencioné a la vez de que todo iba a depender del caso de uso, si usar el sync o no. Bien, aquí vamos a hacer la interpolación de la data de la movie, la interpolación de JavaScript de los literal template, movie like, y tenemos el title de esta película, agregada a favoritos. Guardamos y damos agregar y dice Titani agregada a favoritos, aceptar, y ya nos dice que es favorita. Bien, pero ¿qué pasa si yo le doy clic otra vez? Me vuelve a decir que Titani ha sido agregada a favoritos. Entonces, ¿cómo validamos eso? Pues con un if, y decimos que si data.like, y aquí podemos hacer la negación de que si viene en true, no entre, y haga un return. Podemos escribir el return así o encerrarlo en llaves. Todo depende de cómo te guste más. Vamos a dejarlo encerrado en llaves, return, y aquí lo que decimos, vamos a explicar. Si el componente tiene, la película está con like false, el evento emit, el toggle like, lo emite como true. Al llegar aquí, la data like es true, y al negarlo se convierte en false y no entraría aquí, sino que pasaría directamente aquí. Pero ¿qué tal si ya viene como false, lo niega y se convierte en true, y si entra al return y evita que llegue hasta aquí? Guardamos, damos a agregar, dice Titani agregada a favoritos, y hoy vamos a quitarla y ya no entra. Volvemos a darle a agregar y nos dice que fue agregada a favoritos. Podríamos hacer esto así, o
de la siguiente manera, así. Todo depende de cómo te guste trabajar más, no hay una manera correcta, sino que todo depende de cómo te guste trabajar más y vemos que trabaja de la misma forma. Sin problema damos agregar y cuando le damos de vuelta se quita, le damos agregar y así. Todo funciona correctamente. Bien, hasta aquí era el punto del reto. Pero a esto podríamos agregarle más funcionalidad todavía. Por ejemplo, podríamos crear otro componente, movies. Aquí vamos a agregar otro componente que se llame movie fab.js. Vamos a utilizarla en el prop. Movie fab. Y este movie fab, ¿qué va a contener? Lep movie fab es igual a, y el template va a ser algo más. Con este componente lo que vamos a hacer es agregar una animación de corazón cada vez que agreguemos una película favorito, pero no es algo lógico tenerlo en cada elemento cuando podríamos tener un componente específico para que cubra toda la pantalla sin estarlo repitiendo, sino que tenerlo en nuestro componente padre y ejecutarlo cada vez que se agregue una película favoritos. El template va a ser un div con la clase movie fab grapper y aquí vamos a agregar otro div con la clase movie fab. Cerramos el div, guardamos. Bien, ahora en nuestro componente props lo podemos utilizar aquí directamente, movie fab, guardamos y después de la película o antes donde gusten podemos agregar nuestro componente movie fab. Vamos a agregar un texto favorito, guardamos, vamos a nuestro editor y aquí ya tenemos el componente agregado a favoritos. Pero aquí en nuestro props component podemos agregar otra propiedad después de las movies que sea, por ejemplo, show like, dos puntos, y le vamos a poner que false va a ser un booleano. Y aquí, si se imaginan, podríamos agregar la propiedad, vamos a cerrar bien el componente, podríamos agregar la directiva beif es igual a show fab. Vamos a ir a nuestro navegador y vemos que ya no se muestra. Bien, con esto lo que podemos hacer es, ahora después del onToggleLike, si está like, podemos acceder a this.showLike es igual a true. Guardamos, pero en vez de esto podemos ir directamente aquí y hacer el data like. Guardamos, damos agregar a favorito, nos dice agregar a favorito y de momento no nos está mostrando. Tenemos un error en console, dice que show fab no está definido. Vamos a revisar y aquí dice show like. Tiene razón, no está definido. Vamos a agregarle fab, damos a agregar, nos ejecuta la alerta, pero de igual manera no nos está ejecutando o mostrando el componente por alguna razón. Vamos a revisar bien beif show fab, y aquí show fab. Ahí teníamos el error y vamos a quitar esto de la alerta
Entonces teníamos que si es like, el show fab se va a mostrar en true. Ahí está, favorito, lo volvemos a quitar, favorito, quitamos, favorito, quitamos. Pero es un simple texto, da igual. Entonces lo que queremos es hacer una animación. Para eso por aquí tengo un código CSS que vamos a utilizar en nuestro archivo HTML. Lo voy a copiar. Y aquí entre medio de las etiquetas style vamos a pegar el código. Voy a dejar este código en la descripción. Vamos a ordenarlo un poco. Y aquí lo que ejecutamos es una animación. Tenemos nuestro Fab Wrapper que tiene un fondo blanco. Ya que el curso no es de CSS, no voy a profundizar demasiado. La posición fija y un display para centrarlo. Y la posición fija para que abarque todo el contenido visible. Y el Movie Fab sería Position Relative y va a tener un before y un after. Y una animación que sea Hair Breath. Aquí tenemos las transformaciones de la animación y ya con eso guardamos. Y gracias a las clases que colocamos, cuando damos a agregar a favorito, vimos. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Vamos a eliminar el texto y vamos a volver a ejecutar. Bien, entonces cuando damos like a las películas nos muestra el corazón. Queda mucho mejor de esta manera porque no solo es un simple alert o un simple texto que nos indica que la película ha sido agregada a favorita, sino que es más interactivo con el usuario, más visual. Pero tenemos el problema de que de momento no se está ocultando el elemento o el componente después de hacer la animación. Con esto voy a dejar un pequeño reto de que tú busques la manera de ocultar este elemento o este componente después de ejecutar la animación. Cuando la animación se termine, oculta el elemento. Puedes optar por cualquier forma. Hay diversos caminos para llegar a eso y en la siguiente clase vamos a ver la solución.